El presente documental abarcará el tema del desarrollo socioemocional, analizándolo desde la perspectiva de la neurociencia y la educación. También se mencionará la importancia y el impacto que la educación socioemocional tiene en la primera infancia y cómo un buen o mal desarrollo afectará el desenvolvimiento de los niños dentro del aula de clases y en la vida diaria. El documental es presentado por los alumnos de la Escuela Normal Experimental, Lisbeth Vanessa Moreno Fierro, Anaí Salazar López, Daira Melissa López Garza, Lizeth Guadalupe Costeira Reyes, Nicola Almeida Rodríguez, Carintia Yamilet Campos Hernández y Juan Diego Velázquez Vázquez, que cursan el tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria. La finalidad de la realización de este documental es dar a conocer los aspectos esenciales del desarrollo socioemocional en la primera infancia, con la intención de crear conciencia sobre la importancia que tiene trabajar estos aspectos en los niños desde una edad temprana y las herramientas que generan al tener un buen desarrollo socioemocional. Ya conocemos las competencias, el contenido, los apartados y la finalidad del documental, por lo que ahora procederemos a hablar de la temática que se analizará dentro del planteamiento teórico, analítico y reflexivo. Empezaremos mencionando el concepto del desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros. Los niños nacen con la capacidad emocional. Por ello, conocemos que ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo y las amígdalas, juegan un papel importante en la forma en que expresamos las emociones, ya sea si nos sentimos entusiasmados o frustrados y enojados. Nuestras expresiones y emociones también se afectan y se modifican a lo largo de la vida por medio de las relaciones que vamos cultivando con otras personas y lo que aprendemos de nuestra cultura. Las vivencias que recogemos y acumulamos del ambiente producen una gama de respuestas o reacciones ante lo que experimentamos y expresamos emocionalmente. Por ende, el desarrollo socioemocional y la manera en que aprendemos a sobrellevar el estrés están influenciados por la manera en que somos criados y el carácter de las personas. El niño o la niña, a través de la interacción con los otros, aprende a conocerse a sí mismo o misma, construye su representación del mundo y adquiere las destrezas necesarias para integrarse en la sociedad, que son fundamentales para su desarrollo socioemocional y lograr adquirir habilidades socioemocionales. Estas habilidades le servirán al niño durante la infancia, adolescencia y hasta la adultez, y sus bases se establecen durante los primeros años de vida. El fundamento del desarrollo socioemocional se inicia en la infancia. El desarrollo socioemocional de un niño es tan importante como el desarrollo cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socioemocionales y por lo tanto es el rol de los padres, cuidadores y educadores enseñar y promover estas habilidades. Dar educación emocional a un niño es enseñarle a enfrentarse a los problemas que se presentan a lo largo de su vida de una manera adecuada, lo que va a tener beneficios no solo en la infancia, sino también en la edad adulta, adquiriendo herramientas imprescindibles para vivir en sociedad. El desarrollo socioemocional provee a los niños un sentido de quiénes son ellos en el mundo, cómo aprenden y les ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás. Enseñar a los niños a reconocer y gestionar emociones les permite incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcepto. El compartir las emociones con los demás es fundamental para su desarrollo social. Las personas con una adecuada tolerancia a la frustración mantienen unas relaciones sociales más satisfactorias. Hay que tener presente que las habilidades socioemocionales permanecerán con el niño durante toda su vida. Por ello, es sumamente indispensable fomentar un buen desarrollo. Propósitos. Este documental es con el propósito de compartir la importancia del desarrollo socioemocional en la infancia. Número 1. Comprender que el desarrollo socioemocional es la capacidad que tiene un niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros. Número 2. Explicar que para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención, deben poseer habilidades socioemocionales. 3. Explicar que los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor
son todos partes del desarrollo socioemocional del niño. 4. Conocer cómo el aspecto socioemocional se va desarrollando desde los primeros meses en directa relación con el ambiente y experiencias que rodean al niño. 5. Reflexionar sobre la importancia de establecer vínculos afectivos entre el adulto y los niños. 6. Analizar las estrategias para mejorar el desarrollo socioemocional. La dinámica social y la forma en que se rige el mundo hoy en día es muy diferente a comparación de antes. Los desafíos que presentan los jóvenes ante esta modernidad y el flujo constante de información ha desembocado en distintas problemáticas, tales como el aumento de las tasas de ansiedad, depresión, estrés, miedo al fracaso, drogas, violencia, bullying y un futuro incierto por las problemáticas sociales. Es por ello que enseñar habilidades emocionales y sociales se ha vuelto crucial en el desarrollo y educación de un niño. Se reconoce que la infancia es un periodo crucial de todo ser humano para la formación y desarrollo de la persona. El desarrollo socioemocional en la infancia, en un primer momento, mejora la percepción de sí mismos, de otros y de lo que nos rodea. Este desarrollo socioemocional y de la apreciación del entorno tiene un impacto subsecuente en la autoestima y en las habilidades cognitivas y metacognitivas que promueven el aprendizaje, y al mismo tiempo reduce el estrés emocional y las conductas problemáticas en la vida y en el aula. La relación con el desarrollo socioemocional en la infancia. Bueno, el objetivo es ganarse el respeto y la consideración de adultos e iguales, y para ello el niño debe desempeñar con éxito las tareas que son relevantes en cada cultura. Lo que se conoce como ser productivo, la motivación hacia la productividad, coincide con el crecimiento de nuevas demandas tanto escolares como sociales y de autonomía personal, a las que el niño debe hacer mayor frente. Y la exposición a un clima más exigente es por parte de los padres, profesores e iguales, unidos a la mayor sensibilidad a las críticas, hace que la percepción de eficacia sea un aspecto muy relevante en el ámbito emocional del niño. Se expone a nuevos contextos sociales y en cada uno de ellos se evalúa su desempeño. Por otro lado, la educación emocional que el niño haya recibido desde la familia repercute en su regulación emocional y en su forma de abordar los conflictos, consciente o inconscientemente. Ahora vamos a presentar el desarrollo socioemocional desde la perspectiva de la neurociencia, la educación y la psicología. Ledoux, en 1999, dijo: "Es muy conveniente creer que podemos controlar conscientemente todo. Sin embargo, el cerebro prefiere actuar de manera inconsciente. Con las emociones es aún más complicado pensar que las regulamos de manera consciente. Más bien, ellas son tan inconscientes como caminar o respirar". Desde el punto de vista de la neurociencia, los niños nacen con la capacidad emocional. Por ello conocemos ciertas áreas del cerebro como el hipocampo y las amígdalas que juegan un papel importante en la forma en que expresamos las emociones, ya sea si nos sentimos entusiasmados, frustrados o enojados. De ahí podemos entender la fascinación que produce un bebé o un niño cuando habla, empieza a caminar, a tomar las cosas con las manos, a gatear o a caminar. El cerebro humano tiene un maravilloso proceso de desarrollo y elementos que intervienen en él para hacer todo esto posible, y poco a poco se van despegando de otras millones de sus funciones. Una neurona, al establecer conexiones con una mayor cantidad de neuronas, presentará una estimulación más fuerte que generará huellas o surcos, cada vez más estables y más profundos. Así, las sinapsis se hacen más fuertes cuanto mayor es el número de conexiones que se mantendrán activas a largo plazo. Por lo tanto, la repetición es un elemento clave para fijar determinados tipos de aprendizaje. En este caso serían las habilidades socioemocionales. No solo necesitamos repetir una acción una y otra vez para aprender. La plasticidad neuronal se pone en marcha con la emoción. La atracción, el interés o la motivación facilitarán la integración del aprendizaje. La etapa está marcada por un notable crecimiento físico y significativo desarrollo sensorial y perceptivo.
es determinante en el despertar de las habilidades emocionales, intelectuales y sociales, así como en el desarrollo del lenguaje y de las diversas formas de expresión como cantar, bailar, moverse, llorar, pintar y explorar, que son muy significativas en esta etapa de la vida del ser humano, es decir, la infancia. La psicología. Goleman, 1995, define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y las de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Desde el nacimiento, niños y niñas se desarrollan en un ambiente impregnado de emociones. De esta manera, durante los primeros años de vida, el menor aprenderá a manifestar sus propias emociones, a recibir la de los demás y a responder ante ellas tratando de controlar sus propias emociones. La forma en cómo realiza este aprendizaje y en cómo se desarrolla emocionalmente dependerá de su bienestar y calidad de vida. Tradicionalmente, el sistema educativo se ha centrado en el desarrollo cognitivo. Como ya hemos indicado, en los últimos años se ha puesto de relieve la necesidad de trascender a este enfoque, trabajando desde una perspectiva más amplia que permita la inclusión de las emociones en el aula. Educación. Vizquerra 2000. Define la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. En la educación, el aprendizaje social y emocional es el proceso a través del cual los niños y adultos adquieren y aplican efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener positivas relaciones y tomar decisiones responsables. Una relación positiva de un niño con adultos que le inspire confianza y seguridad es la clave para el desarrollo socioemocional exitoso. Para eso también se debe tener una inteligencia emocional en la cual debe apoyar la escuela. En los enfoques teóricos desarrollados al presente se pone énfasis en la promoción de distintas habilidades socioemocionales en el contexto educativo. De entre estos enfoques destaca el trabajo del grupo de investigadores involucrados en el proyecto CASEL, que propone el desarrollo de 5 habilidades socioemocionales: autoconciencia, conciencia social, autogestión, habilidades para las relaciones sociales y toma responsable de decisiones. A través de la instrucción eficaz en el aula, la participación de los estudiantes en actividades positivas dentro y fuera de la escuela, y la amplia participación de los padres y de la comunidad en la planificación, implementación y evaluación de programas para el fomento de las competencias socioemocionales, se busca enseñar a los niños a ser capaces de reconocer sus propias emociones y las de las otras personas, entender las causas y consecuencias del manejo de sus emociones, nombrarlas o etiquetarlas, así como aprender a expresar y regular sus propias emociones de una manera socialmente apropiada, que puedan manejar las emociones propias en la ejecución de tareas, ser capaz de postergar recompensas y perseverar en las tareas a pesar de las dificultades y frustraciones. Las habilidades en las relaciones sociales se evidencian cuando debemos saber manejar nuestras emociones en las relaciones sociales de modo efectivo, en la capacidad de mantener relaciones saludables basadas en la cooperación, poder negociar la solución de conflictos y buscar ayuda cuando se necesita. El desarrollo socioemocional es muy importante para nuestra vida. Es la manera en la que podemos conseguir una mayor empatía, saber controlar y entender nuestros sentimientos, así como aumentar nuestra capacidad para resolver los problemas. Todo esto nos dará una mejor calidad de vida. Las personas que saben gobernar sus sentimientos saben interpretar y relacionarse efectivamente con los demás, disfrutan de todos los dominios de la vida. Además, son más eficaces y se suelen sentir más satisfechas. Algunos de los aspectos a destacar en el manejo de las emociones son reconocer y aceptar las emociones, así como manejar las propias, ponerse en el lugar del otro y crear relaciones sociales. En los últimos años se ha incrementado el número de conductas violentas y la aparición de conflictos entre los niños, adolescentes y jóvenes. Aunque partimos de un concepto sobre conflicto como algo natural e inherente al ser humano,
si no se previene o interviene, puede generar numerosas consecuencias negativas. Es por esto que consideramos conveniente estimular una adecuada resolución de conflicto, tratando de favorecer el clima escolar. Autores como García Raga y Martín consideran que para llegar a solucionar adecuadamente los conflictos necesitamos una serie de habilidades y competencias, las cuales se pueden adquirir por medio de la educación emocional. Bien, la educación emocional se trata de un proceso educativo, permanente y continuo, que trata de fomentar el desarrollo emocional como complemento del desarrollo cognitivo, formando los elementos básicos del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de habilidades y conocimientos sobre las emociones, con la finalidad de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos y problemáticas que se plantean en la vida cotidiana. Desde nuestro punto de vista, el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales. La dificultad reside en que cualquier conflicto puede derivar en dos caminos, el camino constructivo o el camino destructivo, por lo que la cuestión no es prevenir o eliminar el conflicto, sino más bien saber asumir dichas situaciones y enfrentarlas con los suficientes recursos, de modo que todos los implicados se puedan beneficiar. Las relaciones del niño con las personas de su entorno hacen que éste vaya descubriendo al otro, vaya desarrollando su moral y a la sociedad en la que vive. En relación a la sociedad en la que vive, como decíamos, lo más importante es entrar a formar parte de un nuevo contexto, la escuela. Bien, la escolarización va a permitir al niño relacionarse con otros niños más o menos iguales en lo que se refiere a posibilidades físicas, culturales y de edad. Gracias a estas relaciones, el niño obtiene apoyo social, modelos de imitación, oportunidades de aprender ciertos roles sociales y criterios para evaluarse a sí mismo comparándose con otros. Como aseguran Pérez de Guzmán y Amador, las escuelas pueden ayudar a los niños y niñas a desarrollar habilidades de resolución de problemas que les permitan considerar el conflicto no como una crisis, sino como una ocasión de cambio. Un programa de educación socioemocional debería buscar que se cumplan varios objetivos como los siguientes: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. Esto quiere decir que el estudiante identifique en sí mismo lo que siente en diferentes situaciones, sea favorable o no, y en diferentes ambientes y actores. Identificar las emociones de los demás, que reconozcan en las personas que le rodean, compañeros, docentes, autoridades, padres, familiares, vecinos, las manifestaciones emocionales de alegría, tristeza, enojo, miedo, seriedad, etc. Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. Esto le permitirá al estudiante seleccionar y expresar con facilidad las emociones de acuerdo a la situación o inhibir ciertas emociones que no van de acuerdo al momento o situación. Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. Un estudiante que sabe las consecuencias de sus respuestas y que evita presentar emociones que le vayan a afectar personalmente a los demás. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. Aquí se experimenta, se disfruta y practica emociones positivas que le permiten una adecuada adaptación al medio, una mejor interacción con los demás, especialmente una satisfacción personal. Desarrollar la habilidad de automotivarse. Estudiantes que no esperan a ser corregidos por un adulto son sensibles a las necesidades y generar en sí un impulso que le encamina a sus realizaciones personales. Adoptar una actitud positiva ante la vida. Aquí el estudiante debe asumir los aspectos que van en su vida, encontrar lo bueno y útil de cada aspecto, pero siendo objetivos de la realidad en la que vive. Aprender a influir positivamente en los demás. Aquí es importante que el proceder del estudiante sea tomado en cuenta como un referente positivo, que otros compañeros sigan su ejemplo y que desarrollen un aprendizaje vicario en función de un modelo de comportamiento adecuado. La presencia de los conflictos en diferentes ámbitos donde se desarrollan ha llevado a la búsqueda de estrategias e instrumentos que permitan la resolución de los mismos. Crea un clima de confianza y seguridad, donde los niños y niñas se sientan cómodos para sentir sus emociones, identificarlas y expresarlas sin miedo y sin vergüenza. Enséñales a canalizar las emociones. Se trata de ayudarles a aprender a controlar el estado emocional y dejarlas salir de un modo positivo,
Reprimirlas es negativo, no debemos educarles para la supresión emocional, pero sí para evitar las conductas negativas asociadas a determinadas emociones. No permitas rabietas o gritos, habla con ellos, enséñales a expresar su malestar y muéstrale otras vías de salida de la emoción. Enseña a tolerar la frustración. Es muy importante que desde pequeños aprendan a tolerar la frustración. En la vida las cosas no siempre son como queremos y ser capaces de afrontar la frustración con éxito nos permitirá nuevos caminos y formas de acción, facilitando el desarrollo e impidiendo que nos quedemos atascados en esa emoción. Para ello es bueno que dialogues con el pequeño. Verbaliza las emociones y haz que ellos las verbalicen. Es importante que aprendan a expresar cómo se sienten, les ayuda a identificar la emoción y a comprenderla. Emplea una comunicación positiva. La comunicación es fundamental para los estados emocionales. Poder comunicarse sin sentirse juzgados o vetados es fundamental. Permite que comuniquen con todo su ser, hablando, con gestos, risas, lágrimas, etc. Desarrolla su empatía. Es muy importante que aprendan a ser empáticos. Para ello explícales cómo te sientes y cómo se sienten los demás. Pregúntales cómo se sienten y comparte su estado emocional. Si perciben comprensión y apoyo, desarrollarán una actitud positiva hacia sus emociones. No pasa nada por experimentar las emociones. Deben aprender a no cohibir sus estados emocionales. No juzgues, critiques o cohibas sus estados emocionales. Es un error pedirles que no lloren. Deja que expresen sus emociones, es lo más sano para ellos. El objetivo es aprender a canalizar de forma positiva las emociones y evitar que nos controlen. Dedícales tiempo, atención y no escatimes en mostrar tu cariño y afecto. Los niños y niñas que se perciben atendidos y queridos desarrollan una mayor inteligencia emocional. Sirve de ejemplo para ellos. Los niños y niñas aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Por ello, muestra tus emociones y enséñales cómo las manejas. Actividad número 1, Mi Flor. Con esta actividad potenciamos la autoestima de los niños a la vez que mejoramos su autoconcepto. Además, aprenderán a reconocer las cualidades buenas que hay en ellos y en los demás. Fomentaremos también la amabilidad, el vínculo afectivo y la conexión entre los compañeritos de clase. En el centro de la flor, cada uno debe escribir su nombre. Opcionalmente podemos pegar una foto del niño en lugar de su nombre. Para empezar la actividad, cada uno debe escribir en un pétalo de su propia flor alguna cualidad o habilidad positiva que crea que posee, algo que le guste de sí mismo o algo de lo que se siente orgulloso. A continuación, se pasa la hoja al participante sentado a la derecha, y ahora es este quien debe escribir algo positivo sobre la persona a quien pertenece la flor. Seguiremos pasando la hoja hasta que estén todos los pétalos rellenados. Al finalizar, cada uno recoge su flor y lee lo que los demás aprecian de él o de ella. Podemos comentar en el grupo si nos reconocemos en las cualidades o habilidades que los otros nos han hecho ver. Actividad 2. Tengo miedo a... Los miedos son muy poderosos y mal gestionados pueden llegar a ser muy limitantes e impedir a los niños hacer algo que realmente sí quieren hacer. Eso afecta su autoestima y deteriora su sentimiento de capacidad. Por ello, con esta actividad vamos a tratar de hablar sobre los miedos de los niños para que puedan ir comprendiéndolos, aceptándolos y superándolos. Para empezar, les pediremos que piensen en su mayor miedo y en los pensamientos negativos que suelen tener en torno a él. Luego, este miedo lo van a escribir en una hoja de papel. Y al final, vamos a reflexionar todos juntos sobre ese miedo, intentando concretarlo para hacerlo más pequeño. El simple hecho de dar al niño el espacio necesario para hablar abiertamente de su sentimiento ya le ayudará mucho a empezar a superarlo, reforzando así su autoestima y su autoconfianza. Juego Soy tú. Este juego es fantástico para empatizar con compañeros de clase. Es tan simple como hacer una serie de tarjetas con preguntas relacionadas a los gustos y preferencias de cada niño, comida favorita, color preferido, etc. Luego hay que hacer un montón con las tarjetas boca abajo y pedir a los niños que por turnos tomen una tarjeta y respondan las preguntas como si fueran el otro compañero. De este modo fomentamos que los niños se conozcan más entre sí y fomentamos su autoconocimiento. Actividad 4. Mi receta de la felicidad. En esta dinámica vamos a pedir a los niños que escriban en una hoja su receta para lograr su felicidad.
Primero, hay que decirles que piensen en los ingredientes que necesitan y luego en las cantidades de cada uno. Una vez que estén hechas sus recetas, las pueden compartir y las pueden debatir con el resto del grupo. Con este pequeño juego propiciamos que los niños se conozcan más a sí mismos y a los demás. Además, vamos a descubrir cuáles son las cosas más importantes para cada uno de los niños. 5. Juego de mímica de emociones. Se preparan varias tarjetas y se escriben en ellas diferentes emociones. Luego el niño toma una tarjeta y debe representar la emoción mímicamente. El resto debe adivinarla. Quien la adivine es el siguiente en salir. Si son muchos niños, podemos hacer equipos. Con esta divertida y fácil actividad, los niños aprenden un vocabulario emocional, a poner palabras a cosas que han sentido, a fijarse en cómo se manifiestan sus sentimientos en todo el cuerpo, a observar a los demás, a prestar atención a la comunicación emocional no verbal y a los gestos y expresiones corporales de las emociones. Cuando el niño no sepa cómo representar la emoción, podemos dejar que intente explicarla, poner un ejemplo o contarnos una situación donde él mismo la ha experimentado. Conclusión. En sí, este desarrollo es la capacidad de un niño para comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros, para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como la cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención. Deben poseer habilidades socioemocionales. Como ocurre en todas las áreas del desarrollo infantil, el aspecto socioemocional se va desarrollando desde los primeros meses, en progresiva complejidad y en directa relación con el ambiente y experiencias que rodean al niño. El desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños preescolares y su ajuste al entorno social, familiar y escolar es un asunto que compete a padres, maestros, instituciones educativas y políticas públicas en general, pues de ellos depende la transformación cultural y social. Las alteraciones comportamentales